Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, esto es un pequeño tutorial del uso de software OpenPave, con el cual vamos a calcular los esfuerzos y deformaciones a los cuales va a estar sometida nuestra estructura de pavimentos. Y esos valores después los vamos a comparar con los valores admisibles que calculamos con el método mecanicista. Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué es este software? Básicamente es un software de análisis mecanicista, es decir, que tiene en cuenta las propiedades mecánicas de la estructura de pavimentos, una estructura que se modela como un sistema multicapa elástico. Eh, Toma en cuenta estas propiedades mecánicas y en base a ello calcula los esfuerzos y deformaciones bajo carga en cualquier punto de la estructura. Entonces, pues este software pues necesita unos parámetros de entrada, ¿cierto? En primer lugar, unos parámetros de las capas y los materiales de la estructura, los cuales pues van a ser los espesores de cada capa, los módulos elásticos y las relaciones de Poisson, y un parámetro de fricción en el cual le vamos a decir al software si las capas se encuentran ligadas o no ligadas. Y de una vez les digo que siempre les vamos a decir que van a estar ligadas, porque es lo que deberíamos asegurar en cambio, ¿verdad? Con respecto a las cargas, pues primero que todo vamos a necesitar la ubicación de esas cargas, se lo vamos a dar con unas coordenadas, la magnitud de esas cargas, la presión de inflado de las llantas, que ya vamos a ver para qué nos sirve, y listo, esto por parte de las cargas. Y por último, les vamos a decir al software, pues, dónde queremos analizar esos esfuerzos y deformaciones, ¿sí? O sea, en qué punto dentro de la estructura de pavimento queremos que nos diga esos esfuerzos y deformaciones. Entonces, de una vez vamos a ir a un ejemplo. Dice, considera la estructura de pavimento conformada por las siguientes capas con las respectivas propiedades de sus materiales. Entonces, en primer lugar, pues está la rodadura. Tenemos una capa de rodadura, una base asfáltica, una base granular, una subbase granular y una subrasante. Cada una tiene su espesor, nos lo dan en milímetros, tiene un módulo en megapascales y tiene su relación de Poisson. También nos dice que asumamos una presión de inflado de las llantas de 650 kilopascales, que ya vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, de una vez podemos entrar al software. Pues para entrar simplemente en Google ponemos openpave.org y podemos entrar al software. Y en esta pestaña de Layer Elastic le damos ahí y ya encontramos pues donde vamos a ingresar todos los parámetros de entrada. Entonces, primero que todo nos dice layers, es decir, los parámetros de las capas, que ya los tenemos aquí. Como lo vemos, eso es el espesor, el módulo, la relación de Poisson y el parámetro de fricción, que es este de aquí, que ya les dije que es para decirle al software si las capas están ligadas o no están ligadas. Entonces, tenemos 5 capas. Entonces, vamos a agregar 5 capas, dándole aquí estos más. La primera capa, la de rodadura, tiene un espesor de 70 milímetros, pues lo ponemos. Un módulo de 2400 megapascales, vamos ingresando esos datos, y Poisson de 0.35. Entonces, básicamente aquí solo es ingresar esos datos que ya de entrada los deberíamos conocer. Entonces, ingresamos todos. Esta capa tiene 150 de espesor, la segunda también, esta tiene 350. Y la última es la super rasante que tiene un espesor infinito, ¿cierto? Se asume infinito. ¿Y cómo ponemos aquí infinito? Pues con el cero. Cuando le ponemos cero, ya el software nos dice o lo toma como si fuera infinito. Esta columna pues se calcula automáticamente, simplemente nos está diciendo a qué profundidad se encuentra cada capa. Entonces, pues la primera llega a 70, la segunda sería 70 más 150, 220 y así. Módulo elástico, los tenemos aquí, 4000 es la base, 650 la base granular, 350, si no estoy mal, es sí, la subbase, y la subrasante 45. La relación de Poisson los vamos ingresando, 0.4, 0.4 y 0.45, correcto. Listo, ya terminamos de llenar todos los parámetros iniciales con respecto a las capas. Ahora vamos a los parámetros de las cargas. Entonces, ¿qué son estos parámetros? Bueno, nosotros podemos tener, digamos, las cargas que queramos. Le podemos poner lo que sea, cualquier combinación de cargas que nosotros queramos. Pero siempre vamos a asumir que tenemos las cargas que nos generan un eje estándar, ¿sí? Que es con lo que hacemos nuestros diseños. Un eje estándar, si recuerdan, es un eje simple dual, es decir, un solo eje con dos llantas a cada lado, de 8.2 toneladas. Este eje pues tiene 4 puntos de contacto con el pavimento, ¿verdad? Sin embargo, si vemos la distribución de esfuerzos que nos genera cada par de llantas, pues es independiente y es igual a ambos lados, ¿sí? Es simétrico. Es decir, que lo que analicemos de este lado, pues va a ser exactamente lo mismo que analicemos del otro lado. Por esta razón, solo vamos a tomar, pues, dos de esas llantas, solo un lado. Entonces, tenemos dos cargas que le vamos a meter al software. Así que de una vez podemos poner dos cargas. Ahora, necesitamos decirle al software dónde están ubicados esos puntos de carga. Entonces, más o menos tenemos algo así, ¿cierto? Son dos llantas con un punto de carga cada uno. Y tenemos que definir un sistema de coordenadas
para poder decirle al software dónde están ubicadas. Y este sistema de coordenadas pues es local, es independiente, podemos definirlo como nosotros queramos, pero como por conveniencia, una forma fácil de hacerlo es ubicar el origen de ese sistema de coordenadas en el punto de aplicación de una de esas cargas, es decir, algo así. El origen está ubicado en el punto de aplicación de esta carga, el eje X va en dirección longitudinal de las llantas y el eje Y va en dirección transversal de las llantas, o del pavimento, si es lo mismo. Más o menos, si lo vemos en planta, se miraría algo así, donde esto es pues, la huella de la llanta. El punto de aplicación de la primera llanta está en el origen del sistema y de la segunda llanta pues está donde está ubicado. Pero ahora, ¿cómo sabemos dónde está ubicado este segundo punto de aplicación? Porque este ya vemos que está en X0 y Y0. Pero este, ¿cómo lo conocemos? Pues básicamente sabemos que cada llanta pues tiene su radio y vamos a asumir que entre llanta y llanta hay un radio de separación. Entonces, desde el primer punto de aplicación de la primera carga y el segundo punto, pues van a haber tres radios, ¿listo? Ahora, ¿cuánto vale un radio de la llanta? Pues eso también lo podemos calcular o estimar según sí, la presión de inflado de las llantas, porque es más o menos intuitivo que entre más inflada esté la llanta, pues el área de contacto va a ser menor, ¿cierto? Por lo tanto, el radio va a ser menor. Y cuanto menos inflada esté la llanta, va a estar como más deformada y ese radio va a ser mayor. Entonces, para eso es que nos sirve la presión de inflado y por eso el enunciado ya nos da una presión de inflado que podemos asumir. Entonces, cada llanta tiene su presión de inflado con su área de contacto, que esa área de contacto no es circular, pero la vamos a asumir circular por facilidad. Y pues viene dada por esta ecuación, la ecuación del área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Y tenemos la presión de inflado o la presión de contacto, que pues es la fuerza sobre el área de contacto. Entonces, pues ya con estas dos ecuaciones podemos unirlas y despejar el radio y encontramos pues que el radio ya lo tenemos en función de la fuerza y de la presión. Entonces la presión ya la tenemos por el enunciado y la fuerza aún no la hemos visto, ¿verdad? Sin embargo, pues la podemos conocer fácilmente sabiendo que tenemos pues que nuestra carga es un eje estándar que equivale a un eje simple dual de 8.2 toneladas. Este eje estándar pues tiene 4 puntos de aplicación, así que cada punto de aplicación pues va a tener 2.05 toneladas. Entonces ya conocemos cuál es esa fuerza, que en kilonewtons sería 20.5 kilonewtons. Simplemente multiplicamos por 10, asumiendo que una tonelada son aproximadamente 10 kilonewtons. Entonces ya tenemos la fuerza, tenemos la presión, pues ya podemos conocer cuál es el radio de contacto, en este caso conociendo o asumiendo la presión de 650 kilopascales que nos dio el enunciado. Vemos que el radio es de 100.194 milímetros, así que tres radios sería 300.582 milímetros, y esa pues sería la coordenada Y del segundo punto de aplicación. Entonces listo, ya podemos poner cuáles son las coordenadas de las cargas que tenemos. Entonces de la primera carga ya vimos está en el origen, así que X y Y 0 y 0. La carga es de 20.5 kilonewtons, la presión de 650 kilopascales y el radio, el software ya nos lo calcula automáticamente, es de 100.194 milímetros. Así que bueno, pues aquí ya saben que si de pronto cambia la presión, no tienen que ponerse ni siquiera a hacer de los cálculos que hicimos, simplemente ya el software lo calcula. Pero es importante que sepan de dónde sale, ¿verdad? Listo, la segunda carga va en X0, Y nos había dado 300.582. La carga es la misma, 20.5, presión de inflado, la misma, 650. Y listo, ya le dijimos al software cuáles son nuestras cargas, dónde están ubicadas y cuál es pues, la magnitud de esas cargas. Ahora, tenemos que decirle dónde queremos evaluar los esfuerzos y deformaciones. Entonces, esta es nuestra estructura, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo. Nosotros podríamos darle cualquier punto, o de hecho los puntos que queramos al software, para que nos saque los esfuerzos y deformaciones. Le podríamos dar una matriz con todos los puntos, infinitos puntos, pero claramente no vamos a hacer eso, sino que vamos a analizar ciertos puntos que se han visto que son los más críticos. Entonces, primero que todo, va a haber un punto que va en el centro de la llanta, va a haber otro punto que va en el borde de la llanta y va a haber otro punto que va en medio de las llantas. Entonces, estos tres puntos de manera, digamos, horizontal son los críticos, los que nos importa evaluar. ¿Por qué estos? Porque se ha visto que es donde se concentran las mayores deformaciones y esfuerzos. ¿Y por qué solo en una llanta? Porque básicamente pues esto es simétrico y lo mismo que se encuentra acá, pues se va a encontrar acá. Entonces, pues solo evaluando en un punto de carga ya lo tenemos. Ahora necesitamos evaluar diferentes puntos en profundidad. Entonces, los puntos que nos van a importar serán siempre, en toda estructura, va a ser en la parte baja de las capas ligadas y en la parte superior de la superrasante. Entonces, ¿cuáles son las capas ligadas en este pavimento? Pues son la rodadura, ¿cierto? Porque tiene ligante asfáltico en este caso. La base asfáltica también tiene ligante asfáltico, es decir, que sus agregados están ligados, eso quiere decir.
Entonces, estas dos van a ser las ligadas porque ni la base granular, ni la subbase, ni la subrasante están ligadas. Así que nos van a importar la parte baja de la rodadura y la parte baja de la base. Y también nos importa la parte superior de la subrasante. Entonces, pues simplemente la parte superior de la subrasante. Es decir, que tenemos tres puntos en profundidad en el eje Z, lo podríamos decir así, y tres puntos de manera transversal, ¿sí? Horizontal. Entonces, pues esto nos da en total 9 puntos de interés, tres en cada profundidad, ¿sí? Entonces, pues ya simplemente ya lo tenemos. Podemos de una vez aquí agregar en el software esos 9 puntos de análisis y comenzar a poner sus coordenadas. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas? Pues vamos a ver otra vez cuál es el eje de coordenadas que definimos. Eh, Como le dijimos, pues el origen va a estar en el centro de la primera llanta, que es el punto de aplicación, es decir, que va a tener una coordenada de x0 y y0. El segundo punto de aplicación va a estar en el borde de la llanta, es decir, que va a estar a un radio de distancia del origen, es decir, que en x0 y y, un radio que nos había dado 100.194, ¿verdad? Y el tercer punto, pues va a estar en medio de las dos llantas. Habíamos dicho que entre el borde de una llanta y el de la otra llanta hay un radio, es decir, que en la mitad de esa separación, pues va a haber medio radio. Así que desde el origen, pues tenemos 1.5 radios, que equivalen a 150.291 milímetros en este caso. Entonces, listo, ya podemos comenzar a llenar las coordenadas de estos puntos. Entonces, el primer punto, x0, y0, ¿verdad? En el origen. Y z, ¿cuál es el z de este punto? Pues es la base de la rodadura. Y la rodadura tenemos que tiene un espesor de 70 milímetros. Es decir, que pues en z es 70, ¿verdad? El segundo punto, x0, y un radio que es 100.194. Y z, pues nuevamente está en la rodadura, así que 70. Tercer punto, x0, y 150.291.291 y z nuevamente 70, que es el espesor de la capa de rodadura. Y listo, si vemos aquí esta última columna, lo que hace es decirnos en qué capa estamos ubicados. Entonces, en este caso, pues estamos ubicados en la primera capa, lo cual pues es correcto, es lo que queremos. Y listo, vamos con los siguientes tres puntos que equivalen a la base asfáltica, que corresponden a la base asfáltica. Entonces, pues básicamente las coordenadas en Y van a ser las mismas, ¿verdad? Eso no cambia, así que podemos de una vez poner este que corresponde al centro de la primera llanta, el segundo corresponde al radio, al borde de la primera llanta, y el tercero corresponde al medio de las dos llantas, así que podemos poner exactamente lo mismo. Ahora en profundidad, ¿cuánto tenemos? Pues tenemos 70 milímetros de la rodadura y 150 de la base asfáltica, que pues lo podemos ver aquí, ya nos lo calcula, que son 220 milímetros de profundidad. Así que ponemos 220, 220, 220. Ahora, si nos fijamos en esta columna, que como les dije, nos está diciendo en qué capa estamos evaluando pues, estos puntos, pues nos dice que estamos ubicados en la tercera capa. Y realmente lo que queremos ver es la base o la parte inferior de la base asfáltica, ¿sí? Que es la segunda capa. Y aquí nos dice que estamos ubicados en la tercera. Entonces, pues simplemente le bajamos un poquito, porque ya pues nos pasamos, así que con bajarle un poco, que lo podemos hacer aquí con estas flechitas, ya nos metemos en la segunda capa. Y listo, ya tenemos los siguientes tres puntos. Por último, necesitamos la parte superior de la subrasante. Entonces, la subrasante está a una profundidad de 720 milímetros, así que los agregamos aquí. Bueno, podemos ponerlos de una vez, 720. Y tenemos otra vez estos puntos que llevan al centro de la llanta, borde de la llanta y en medio de las dos llantas. En X todo de cero siempre, así que listo. Y ya tenemos de esta manera ubicadas todos los puntos de análisis que necesitamos. Así vemos aquí, pues en la subrasante ya nos dice que estamos ubicados en la capa 5, lo cual es correcto. La capa 5 es la subrasante. Y automáticamente, sin darle nada, ya el software aquí nos abre esta pestaña de los resultados. Entonces, pues bueno, a primera vista, pues se miran un montón de resultados, ¿verdad? Pero no se asusten, ya vamos a ver qué significan y cuáles son los que nos interesan, porque no nos interesan todos los resultados. Entonces, primero, bueno, aquí nos está diciendo los puntos, entonces esta columna equivale al punto 1, es decir, este punto, el cual es el centro de la llanta en la rodadura, en la parte baja de la rodadura. El segundo punto es el borde de la llanta en la rodadura, el tercer punto es en medio de las dos llantas en la rodadura y así sucesivamente. Nos da la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z, nos dicen qué capa estamos ubicados y de aquí para abajo ya son todas las deformaciones y esfuerzos que podamos conseguir. Entonces, estos son deformaciones y esfuerzos unitarios y para entender un poco qué significa y cuáles son los que nos importan, vamos a ver este cubito, que es como un cubo unitario que podemos extraer de cualquier parte de la estructura y este cubo va a estar sometido
a estas deformaciones. En este caso, lo que nos importa son las deformaciones, por eso pues están pintadas las deformaciones que son epsilon y tau. Epsilon son las deformaciones normales a las cargas del tubo en dirección X, en dirección Y y en dirección Z, y las deformaciones cortantes también en cada pues, plano de coordenadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a importar? En la parte baja de las capas ligadas nos importa la deformación horizontal, es decir, deformación en dirección Y y deformación en dirección X. Atención, es decir, los valores positivos, ya que OpenPave nos da los valores de tensión como positivos. Y en la parte superior de la subrasante nos importa la deformación vertical, es decir, únicamente en dirección Z, epsilon ZZ, que está a compresión, es decir, valores negativos. Entonces, vamos a OpenPave y vamos a ver pues, los resultados que tenemos. Epsilon X está aquí, epsilon Y y epsilon Z, es decir, estas tres filas son las únicas que nos importan, estas dos para las capas ligadas y esta únicamente para la subrasante. Entonces, vamos en orden. Los tres primeros puntos, es decir, estos tres, son los que corresponden a la rodadura, ¿verdad? Que es la parte baja de la rodadura en el centro de la llanta, en el borde de la llanta y en medio de las dos llantas. Y nos importa epsilon XX y epsilon YY. Es decir, que nos importan estas seis deformaciones que aparecen aquí, desde este menos 9,55, este menos 16,4, menos 22, menos 3,19, menos 42,2 y menos 64. Esas son las seis que nos tenemos que fijar para la rodadura. Y de esas seis vamos a escoger la más crítica. Sin embargo, en este caso, pues vemos que todas son negativas. Y como lo dije antes, para las capas ligadas únicamente nos van a importar las deformaciones a tensión, es decir, en los valores positivos. En este caso, pues no hay ninguna deformación a tensión, todas están a compresión. Así que pues en esta capa no tenemos nada que nos importe. Así que aquí podemos ir llenando en una tablita los valores que nos importan. La deformación horizontal a tensión en rodadura pues no existe, entonces lo podemos dejar en cero. Ahora vamos a ver la base asfáltica. Para la base asfáltica, pues son los siguientes tres puntos, el punto 4, 5 y 6, ¿verdad? En el centro de la llanta, borde y medio de las dos llantas. Nuevamente nos importa epsilon XX y epsilon YY, así que nos importan estas seis deformaciones. Y pues vamos a ver cuál es la más crítica, es decir, la mayor. Y pues si vemos esta, 74, 77.7, 77.6, 48, 37, 33, pues la más crítica la encontramos en el borde de la llanta en dirección X, ¿cierto? Entonces 77.7 es la que nos importa, así que la vamos a poner aquí en la tablita. Esta es la crítica, 77.7 es la deformación horizontal. Atención, crítica para la base asfáltica. Y listo, ahora nos vamos a la deformación vertical a compresión en la subrasante. Entonces, la subrasante son estos últimos tres puntos, ¿verdad? Y nos va a importar en este caso únicamente epsilon ZZ. Entonces, los valores que nos importan son estos tres de aquí. Y de estos tres, ¿cuál es el más crítico? Pues será este 172, que corresponde a la deformación en medio de las dos llantas. Entonces, nos vamos aquí y podemos poner que 172 es la deformación crítica. Y listo, estos tres valores son los que realmente nos importan de todo este proceso. Estos son los valores reales a los que está sometida la estructura de pavimentos, pues en los respectivos puntos, y los cuales vamos a compararlos con los admisibles que se calculan con el método mecanicista. Y listo, eso es todo. Espero que todo haya sido claro. Cualquier duda me pueden escribir. Y ya, espero que les vaya muy bien. Nos vemos próximamente en clase.